Gloria al Señor. ¿Cuántos sienten que a través de la alabanza y la adoración son ministrados? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Yo aprendí algo dentro de mi vida cristiana. Bueno, no es el tema de la prédica, pero sí quiero dar una pequeña introducción. Y bueno, y muchos de los que estamos aquí nos identificamos con el tema de la alabanza y la adoración. Amén. Que es, yo creo que es una de las herramientas más grandes que definitivamente. Muchas veces en mi dificultad, en mi preocupación, a veces no hay palabras con las que podamos llegar. A veces no tenemos qué decir. Pero vamos a la alabanza, a la adoración, a los cánticos de liberación que habla el salmista. Y somos libres. Entonces yo les invito, es como un preámbulo pequeño que estoy haciendo, pero cuando usted se sienta que no puede más, que ya no sé qué hacer, está la carga muy fuerte, ya no tengo de otro camino, creo que hasta aquí llegué, vaya a los pies. Vaya a los pies ahí, aunque sea como loquito. A mí me pasa eso. A veces me repito las mismas canciones. Estoy ahí escuchando porque el Señor siempre va hablando cosas distintas, cosas diferentes para ser liderados. Entonces, eso es la alabanza. Y qué lindo que escucharles. Es que no hay nada como en vivo, por supuesto que no hay nada. Porque es la alabanza que sale del fondo de nuestro corazón mismo. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Y bueno, gracias al pastor Pablito que me ha dado el privilegio de volver a dar la enseñanza el día de hoy para todos ustedes. Un tema tan lindo, pero a la vez que creo que todos somos desafiados con este tema, ¿cierto? Tú vas a ver la continuación también el día domingo, reforzar esto. Pero a todos siempre nos hablan de la fe. Y es más, hasta un poco ya trillado, ¿no? Es que tienes que tener fe, es que tienes que tener fe, es que el grano de mostaza, es que tienes que ver como que ya fuese. Sí, es verdad. Pero cuando estamos en la tribulación y estamos en la circunstancia y en el problema, ¿será que ese momento veo otras cosas? Es difícil, ¿verdad? Y muchas veces nos han enseñado es que por fe vas a tener ese carro. Ya, esta semana lo vas a tener. Claro. Y a veces hemos caído en eso. Y sí, no está mal, no está mal declarar, sí voy a tener ahí, yo ya veo mi carro. A la Ford Expedition de mi esposo, lo veo ahí. Pero, ahí hay un pero. Que no es cuando yo, eso nos enseñaron muchas veces, no, es que declara que en esta semana ya lo vas a tener. Puede ser que sí, que en los planes del Señor sí esté esta semana. Pero ¿qué tal si no? ¿Cómo se confronta esa fe conmigo? ¿Qué tal? Yo he sufrido mucho esto y los que venimos de las iglesias anteriores, es que nos metieron tanto en que la fe tiene que ser la fe obligada, la fe manipulada, la fe que yo quiero. Es que Señor, lo que yo quiero, eso tiene que ser. Y en cierta forma, sí está bien, porque es el deseo de mi corazón. Pero cuando hablamos de la fe que trasciende el tiempo, ya no nos enfocamos en eso. O sea, desde que yo veo la fe desde otra perspectiva, ya no ni me sugestiono siquiera, ni me preocupo en decir, no, es que esta semana tiene que ser. Alguna vez nos enseñaron, me acuerdo, ve al cajero y con fe, pon una cantidad y el cajero te va a botar los billetes. Y yo lo hacía. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos hecho? Posiblemente hasta pasó. A alguien hasta le pasó. Bueno, a mí no me pasó eso, pero en alguna ocasión sí apareció dinero en mi cuenta. Eso sí, lo puedo decir. Y la gloria para el Señor. Pero ahora quiero que nos enfoquemos
De hecho, el título que yo le puse, el pastor no me dijo solo vas a hablar de la fe. Pero hay una fe que trasciende el tiempo. Vamos a irnos a Hebreos 11, por favor. ¿Pueden sacar sus Biblias? Bueno, pero todos sabemos lo que habla Hebreos 11, ¿no es cierto? Hebreos 11 nos habla de la fe. Pero sí quiero tocar puntitos porque ahí está la introducción, la definición, están los personajes, nuestros patriarcas, todos los que alguna vez pasaron por desiertos y nos dejaron una enseñanza. Y vamos a ir a eso. A ver, ¿quién tiene ya? Amén. Hebreos del 1 al 3, léele, Andresito. Amén. Pues, Escucha. es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, una definición más sencilla que de la que nos puede decir en la palabra, la fe es toda la buena seguridad que tengo de algo, la plena certeza, la evidencia de que Dios nos va a ir guiando en todo. Fíjense que no estoy diciendo, la fe es que voy a tener todo. Nos han enseñado eso. Que por fe tú vas a tener la casa, es que por fe, sí puede ser. Pero a donde les quiero llevar es a la fe que trasciende en el tiempo. Y esa es la fe que nos va a romper más la cabeza. Porque yo hoy en la mañana decía, Señor, ¿y qué tal si yo te pido algo? Te lo anhelo con todo mi corazón, pero no está en tu plan, no está en tu voluntad. Tampoco está pensar eso. Yo quiero esto. Pero el Señor, dentro de sus planes, dice, pero eso no está en lo que yo tengo para ti. Qué frustración, ¿verdad? El decir, yo, como el pastor nos decía ayer, a mí me van a decir, tú hablas de fe, de fe, de fe. Sin embargo, se murió tu hija. Qué duro, ¿no? Qué duro llegar a eso. Pero recuerden algo, que la fe siempre va a estar y tiene que estar en cada circunstancia con un propósito. Por ejemplo, el pastor Pablito nos decía, yo nunca pensé que mi hija se iba a morir, pero en los planes de Dios estaba. Entonces eso a mí me rompió la cabeza y digo, Señor, entonces eso quiere decir que puede pasarme cualquier cosa, pero porque es tu voluntad. Entonces, entender eso les va a romper la cabeza. A mí eso me costó más entender que todo lo que me dijeron, vea un cajero, vea esto, ve lo otro, velo por fe, ya está hecho. A mí me costó más eso, el entender que todo, la fe activa, siempre nos va a preparar para culminar en un propósito. El pastor nos decía, mi hija falleció, pero ella había un propósito que el pastor un día les va a contar. ¿Por qué? A nosotros ya nos dijo, pero quiero que eso les dé él mismo. ¿Por qué sucedió eso? Son los planes perfectos de Dios que nosotros no podemos entender en esta mente humana. No vamos a entender. No lo entenderemos, creo que nunca. Quizá algún día que lo tengamos a él frente a frente, le diremos, Señor, ¿por qué yo te pedí esto y no me lo di? Y él me dirá, para esto, o para esto, o por esto. Pero esta fe es, la fe es la base de nuestra relación con Dios, definitivamente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vino Julita hoy? Con la fe que vamos juntos a adorar a Dios. ¿Qué viniste, Fe? O sea, todo lo que hacemos es por fe. O sea, ahí viene lo que dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, o sea, es no es nuestro fundamento. Por eso creemos en el Señor Jesucristo. Porque fácilmente pudiésemos creer en otro o no creer en nada.
Yo le escuchaba a un pastor que decía que un ateo decía, yo soy ateo, yo no creo en nada. Y el pastor le decía, no, sí crees en algo. Te estoy diciendo que yo no creo en nada. Por eso soy ateo. No, sí crees en algo. Crees en tú, en tuyo, en lo que tú estás diciéndome ahorita que no crees. Crees en eso, en esa filosofía que tienes de no creer. Crees en eso. O sea, todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Nosotros creemos en nuestro Dios. Hebreos 11 es un capítulo que nos inspira a creer en Dios a pesar de las circunstancias. O sea, no es porque me está yendo bien. Esta mujer es de fe. Yo he escuchado que dicen eso. Uy, ya le salió, qué bestia, tiene un trabajazo, tiene un sueldazo. Qué mujer de mucha fe. No es eso. La fe es la certeza de lo que se espera y tenemos algunos ejemplos de la creación. Vamos a Hebreos 11, el capítulo 4, la continuación. Ayúdame a alguien leyendo, por favor. Que lea. Sí, del 4 al 6. Ya. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, por lo que traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que buscan. Abel, tenemos ejemplos de hombres de fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, ¿quién más? Isaac, Jacob, José y otros, ¿verdad? Pero cuando ustedes se han puesto a pensar, si Moisés tenía una gran fe, ¿por qué no vio la tierra prometida? ¿Se han puesto a pensar eso? Si tenía mucha fe. Eso es un factor. Por la desobediencia, una. Pero otra es porque Dios sabe que esa fe que tenía Moisés, aunque él no la iba a ver, el producto que él quería, pero iba a ver su generación. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? Que si usted está pidiendo algo, yo lo entendí así. Que si yo pido algo y no lo veo todavía, No clame con su boca. ¿qué creen que va a pasar? Por ejemplo, si yo estoy pidiendo algo y yo no lo veo, ¿pero quién va a ver? La verdad duele el corazón de esperar y esperar y esperar, pero a pesar que duele el corazón, yo proclamo la victoria. Amén. Porque por fe yo veré que se realice, porque creo en sus santos y benditos preceptos, su santa y bendita palabra, que yo veo que se cumple a cada instante en cada ser humano, e incluso cuando no se tiene respuesta, como el pastor, ¿no? De su hijita, ¿por qué se fue? Se fue porque era un alma pura y no quería el Señor que se contamine. Ella ya tuvo el tiempo necesario para poder ir al lado de la presencia del Todopoderoso, porque el Señor ama mucho el espíritu de cada uno de nosotros, lo honra y lo cuida. Eso es. Amén. Sí, pero el pastor nos contaba ayer y nos decía que él pedía que se salve. O sea, a eso, a este pequeño conflicto. Yo creo que en todo lo que hemos vivido el Señor, porque de la fe, primero que no tenemos el control. Y que la fe tenemos que trabajarla bien. Sabiendo que Dios no es un mago que cumple sus deseos, sino que también yo creo que mi fe la tengo que trabajar. Y yo creo que cuando tú eres obediente, Dios sí te premia. Sí. Cuando tú tienes fe. Yo estoy fielmente convencida que a Dios le agrada el corazón humilde, a Dios le agrada el corazón humilde. Y por eso yo digo que la fe hay que trabajar. Sí. Y no es que yo porque pido y porque creo se va a dar. Yo creo que no, eso no funciona. Mi fe no funciona así. Correcto. Mi fe funciona trabajando la día a día. ¿En qué? Trabajando yo en mí. Yo ahí puedo decir que yo he visto
que mi fe ha dado. Amén, sí. Yo Pero quiero- qué tal para las quiero personas? decir también Ya. con respecto a Sí. la fe. Cuando yo tenía el bar, donde me pasé ya al otro bar y me arrepentí de haberme bajado. Tuve que yo hacer un préstamo para hacer el bar, hacer la estructura, todo. Bueno, casi no vendía ahí nada, sino cuando yo estaba sola vendía muchísimo. Bueno, llegó un sábado que no tenía, ni un dólar no tenía. Y dijo, Señor, voy a probarte ahora. Yo te estoy diezmando, ofrendando. Necesito como 15 pizzas para los jóvenes que los sábados ven. Pero cuando yo salí, ya hubo mi corazón duda. Pero sin embargo, me fui a la pizzería. Yo que estoy llegando a la puerta, ya entré a la puerta y de pronto me detuve ahí. Digo, no, no me va a dar en la pizza el Señor. Dije así, me regresé. ¿Qué pasó ahí? Dudé, o sea que desde que yo salí del bar y vino la duda, dije, con toda me voy a ir. El Señor dice que confiemos. Pero ya, como digo, me entró la duda. Cuando llegué a la puerta de la pizzería, de ahí ya entrando 2 pasos me regresé. Digo, si le digo así, o sea, yo pedíle como que le voy a pagar, pero de pronto en mi bolsillo no hay el dinero. ¿Y qué voy a decir si ya me prepararon las 15 pizzas y no tengo para pagar? Voy a pasar una vergüenza y me regresé. Son diferentes casos, por eso les digo. La fe que nosotros debemos tener es inquebrantable, definitivamente. Pero ahí viene la conjugación con la voluntad de Dios. Si no está en la voluntad de Dios, es como alguna vez un pastor me decía, es que tú, ¿cómo vas a estar orando, Señor, si es tu voluntad que se sane? Entonces, claro, yo decía, no, si Dios quiere lo bueno, quiere todo lo bueno. ¿Y por qué se murió esa persona? Entonces, ahí viene nuestra fe. Pero yo creo que la fe nuestra tiene que ser siempre sustentada con la voluntad. No hay más. No hay más. Moisés tuvo fe. Sí, tuvo sus pecados, tuvo sus cosas, igual que David, igual que algunos patriarcas, todos. Unos vieron, otros no vieron. Pero también hay que soltar. Lo que tú ves en fe, estás ahí, pero ves que tal vez las cosas no se ven, hay que soltarlas en las manos del Señor. Y que no se vuelva carga. Y cuando nosotros soltamos, ahí se ve el milagro. Correcto. A mí me ha pasado. Eso que le pasó también. Suelto, o sea, no tengo el control. Puede ser que yo quiera, que no estoy voluntad, suelto. No tengo carga. Qué bueno. No tengo resentimiento, porque a veces cuando algo no nos pasa, nos resentimos. Te frustras porque dices algo que pedí. ¿Por qué? Y no me pasa. Exactamente. Dice el justo por la fe vivirá. Correcto. Así es. El justo. Por eso nosotros vivimos por fe. Pero a lo que yo voy es que si lo que estamos pidiendo no se cumple, ¿qué pasa con su fe? Sí, pedimos mal también. Pero no, vamos al ejemplo. Usted está pidiendo algo y no se cumple, y no se cumplió, y no se cumplió. ¿Usted se frustra por eso? No me ya, a eso. O sea, no porque Dios no me dio eso, pero a veces nos pasa eso. A veces nos ha pasado eso. Es que con mi esposo hemos estado ahora, y yo, mire, con mi esposo siempre decimos, ¿qué pasa? Esta vez han tardado más de lo debido en vez de los pianos. Señor, hemos tratado de estar en obediencia, hemos tratado de hacer lo que mejor podamos. Confiamos en ti, pero no se ven. Ahí viene lo que tú dices, suelta. Ya, Señor, que sea tu tiempo, Señor. Es que mientras usted está pendiente, es que no se vende, estamos ahí. Exactamente. Tenemos que entender una cosa. Por eso dice, papito Dios, nos está entregando, nos dice la fe, ¿cierto? Nos da la fe. Pero miren lo que dice en Hebreos justamente el 6.
es imposible Agradar a Dios. Entonces, si es que nosotros no tenemos fe, entonces ahí viene también la voluntad de No hay Dios. que tocarla. Sí, Por eso pero, te digo, las dos pero son juntas. dice también en Hebreos 11, ahí nos dice, ¿verdad? Miren, les voy a leer esta parte, dice que, pero siempre es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ¿qué es necesario? Que el que se acerca a Dios tenga fe, ¿sí? Y crea que la hay. Si no cree que existe la fe, sí dice que la hay. Y que es galardonado, ya sabiendo que ya voy a ser galardonado por la fe, por la voluntad de Dios también, ¿sí? Entonces es un tema también de, o sea, de creer, ¿sí? Que ya soy galardonado con la fe. Esa es cosa muy diferente de lo que nos enseñan y que nos han enseñado en las otras congregaciones, ¿sí? Dice que es galardonado de los que le buscan. Entonces, ahí están las tres partes de la búsqueda de la fe. Realmente nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza depositamos en Dios. Es cierto, pero eso hay que mantenerlo constantemente. Sí, la relación, la comunión con Él, para que vaya creciendo esa fe. Pero muchas veces nos alejamos. Por ejemplo, yo siempre he escuchado al pastor que dice, Dios no manda la muerte, Dios no manda la enfermedad, Dios no manda nada de eso. Sí, la voluntad es buena, agradable y perfecta de Dios. Lo que nosotros, los seres humanos, nosotros mismos vamos y nos metemos en el pecado. Sí, pero Dios no manda enfermedad. El demonio manda, la muerte manda, la enfermedad manda todo eso. Pero porque nosotros mismos nos metemos. Sí. Entonces, no, porque si nos ponemos a pensar, se dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cada vez que pedimos, tenemos que pedir que esté alineado aquí a la voluntad de Dios. Nada más. Sí. Correcto. Y además también dice que cuando Pedro le dijo Jesús a Pedro que Satanás le ha pedido para zarandear. Entonces, igual pasa con nosotros también, pasar esos procesos, todas esas cosas. Por eso hay que orar para que eso no suceda. Exactamente. Que tenga ¿Y misericordia. por qué vivimos? El 7, ayúdame, no sé quién tiene con la Biblia. El versículo 7. ¿Puedo? ¿Sí? Amén. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, ¿sí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvare, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se demoró Noé en construir el arca? 100 años. 100 años. 100 años. 40 años, creo. 10 años. Realmente fueron 10 años. Fueron 10 años. El arca la construyeron 10 años. No, 100 años. No, 10. Revisemos en el Google. El pastor me dio ayer esta información. 10 años. Y él como estudia lo más profundo, pues es más probable que sí sea 10 años. Puede ser que en otra parte. Entonces, más de 10 años Noé se demoró en construir el arca. Porque si de pronto Dios le hubiese dicho, te doy solo 1 año. O se apuraba, ¿no? Decía, a ver, sencillamente, Dios nunca le dio un tiempo. Este demoró 10 años. De 50 a 100 años. Pero qué fe que tuvo, ¿no? 10 años, imagínate. Qué fe que tuvo. Para probar, ¿y para qué fue eso? Para probar su paciencia. Para probar su paciencia, porque la paciencia es la que cultiva la fe. O sea, aquí, ¿qué nos enseña? El fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Paciencia, que muchas veces no tenemos. Por ejemplo, Ana, cuando no podía tener familia, le oraba al Señor, le oraba, y verá que era súper humillada, porque en esos tiempos el no tener familia era humillante, pero le dio por la fe. Ahora hay que decirle al Padre amado, Dios, que tenga misericordia y que baje el tiempo. O sea, Marcita, yo estoy en el plan que usted dice, o sea, yo tengo la certeza de que así va a ser y así va a ser y así va a ser. Pero si no llega a ser, también tiene que estar preparado. No, es que también, fija, lo que pasa es que ahí también, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí, hay una cosa que, por ejemplo, yo Aparte de siempre eso, me el Señor acuerdo, rebelde. yo me acuerdo que el maestro, y a mí me gustaba esto, dice, mira, algunos esperan morirse y la mayoría, a veces los que no están dentro del cristianismo, dicen, ay, que están con golpes de pecho, vayan a ver dónde están los sufridores en las iglesias. Sí, entonces, dice, el maestro decía, uno tiene que vivir, o sea, aquí en la tierra como en el cielo, no esperar a que te mueras para vivir, ay, ya tengo riqueza, o sea que acá tienes que vivir mal. No, sí, entonces yo creo que sí debemos de vivir bien acá. Y si no, a veces no vivimos bien, es porque nosotros mismos nos hemos metido, hemos mal administrado. Esa es la situación. Pero ya de ahí Dios quiere que todos estemos bien, ¿sí? La pobreza es de Dios. La pobreza es pobreza, miseria, escasez, ruina, fracaso, todo es de Dios. No, es pues de- es el de abajo. Correcto. A ver, pero ahí yo quisiera acotar algo. ¿Se acuerdan cuando alguna vez me tocó hablar de la fe? Me gustó algo de que en realidad hay que tomar en cuenta también lo que, lo que estamos nosotros en libre albedrío. Parece que no está relacionado, pero si nos ponemos a pensar, está súper relacionado. Que, a ver, ¿cómo podemos tener fe? Por decirles un fumador. Yo tomé la decisión de fumar. Sigo fumando, ¡pam! Me da un cáncer. Es voluntad de Dios. No. Entonces, Fue mi decisión que me responsabilidad llevó a nuestra. eso. Claro. Es ahí que nosotros tenemos que pensar siempre. Cuando tenemos que tomar una decisión, ¿cuál es la más Lo que pasa es que nuestra vida es causa y al efecto. lado de la Causa voluntad y de Dios? Porque si efecto. nosotros nos ponemos, perdón, explica, porque si nosotros Digo, tomamos el camino contrario, es- simplemente lo que vamos a tener es Claro. problemas. Y La no vamos a consecuencia. decir, es que no tuvo fe, es No. que no tuvo. Realmente Tomar ahí las es lo que decisiones. nosotros tenemos que valorar. En Correcto. que si nosotros oímos la palabra, porque yo tengo un temor, porque tal vez antes, como no sabía de la palabra, como borreguito me iba a lo que se me antojaba, porque no había un pastor. Yo iba a mi criterio. Y adivinen qué, siempre terminaba golpeándome contra la pared. Y ahora que ya oigo la palabra y que Tomó escucho, la decisión. tengo un temor, porque justo hoy hablamos con mi hijo acerca de cómo saber qué es bueno y qué es malo, analizando lo que edifica y lo que no. Si yo me voy a tomar, me edifica a mí. No, pues eso, la borrachera no le Lo que edifica. pasa es que los seres Todos humanos tenemos que ver. pues, nos excusamos, decimos no es culpa, es que yo estoy así porque el gobierno, es que Dios, Exacto. no, o sea, sencillamente No, Correa. nosotros somos quienes realmente hemos decidido seguir vigilando. Exacto. Es así. Sí, porque te acuerdas que yo les decía, a todos, absolutamente a todos, Dios nos da la oportunidad de hacer riquezas. Libre Sí, albedrío. libre albedrío, ya. Pero lastimosamente somos malos mayordomos. ¿Les ha pasado que enfrente estamos buscando algo, o arreglan algo, pero tú sabes que el por qué Dios no te lo da? ¿Por qué? Porque así como Dios conoce tu corazón, tú también conoces Correcto. el tuyo. Y sabes en qué tambaleas, ¿sabes? Claro. Sin embargo, conoce las siguen Sin pidiendo. intenciones. embargo, Y sigues sigues pidiendo. pidiendo y te crees merecedor de todo. Sí. No somos. Inclusive, a veces, cuando nos mantenemos en fe, porque yo sí creo que yo le agrado mucho a Dios cuando me mantengo en fe, y creo y le clamo con humildad. A mí Dios me da más de lo que yo le pedí. Él se pasa. Porque Él no te da cualquier cosa, Él se Él es pasa. O súper sea, va más generoso, allá de lo que precioso. tú esperas. Y a veces uno es que tiene que contarlo, uno tiene que coger esa bendición y callarse y decir gracias Padre y hasta ahí. Nadie tiene ni Y siquiera si por qué no te da, enterarse. no necesariamente significa que no tengas Ñaño, fe, esa sino cosa. que es A eso. netamente la voluntad de Dios. ¿Qué sabemos Pero nosotros pero de nosotros los sí sabemos planes en de qué nos Dios? equivocamos. Yo Nosotros sí solamente le sabemos digo al tiempo de Dios, al tiempo de Dios. No es que lo que pasa es que Pero el ser que humano escucha. en este mundo mismo, ahorita todo queremos así, rapidísimo. La comida, todo, comida rápida, queremos así.
y no tenemos paciencia. Justo lo que tú Pero dices. también La paciencia es un factor fundamental. claro, Sí. también Pero tenemos que pide que fortaleza de igual forma. tenemos que Sí. tomar en cuenta que también nos prueba. Por Nos supuesto. prueba todo el tiempo la fe. Y se muestra en todo Así es, tiempo y ahí estamos así es. teniendo. Ahí estamos teniendo. Ahora, lastimosamente hoy en día, ¿cuál es el tema del día? El señor dinero. Y nos mal enfocamos en que todo es plata. Pero ¿qué pasa con lo demás, con lo que realmente Mejor tiene bien valor? para que me Que es proteja. la salud, la vida, la familia. Es respirar el aire que es gratis. Exacto. Sobre todo la salud. Sí. Ya ustedes mismos han dicho, pero Ya vieron la prensa. algo importante, Sí. algo importante que tú dices es eso. O sea, no porque no veo lo que estoy pidiendo, no es que tengo fe. O sea, esa es la parte a la que es el tema central de esto, la fe que trasciende en el tiempo. Yo voy a esto básicamente porque a veces sí nos frustramos de ver cosas que no pasan. Esto Sí. duele. Pero eso no quiere decir que yo, porque no he visto lo que he estado pidiendo, no tenga fe. O sea, tenemos que seguir en la búsqueda de la fe. Por ejemplo, aquí vamos al versículo 8. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Aquí, ¿qué nos está hablando Abraham? De Yahvé Jireh, que Él es el proveedor, que a donde vayamos. Entonces ahí veo mucho el tema suyo, por ejemplo, Marcita. Su fe inquebrantable. Es que a mí el Señor sí me da. Amén, qué Amén, y tiene lindo. que seguir así. Tiene que mantenerse así. ¿Ya? Pero si no hay lo que ve, gloria al Señor. No importa, Señor, si yo no lo veo, mi que no pasa. generación. Yo lo que he dicho el Señor, amado mío, la verdad es que sí quisiera ver antes de irme su bendita ¿Ya? voluntad. Sí. Correcto. Ese es su Pero y si amor. no, lo que realmente anhelo sobre todas las cosas es ver su santísima presencia después de mis días. Es lo único que realmente quiero. Las cosas materiales ni siquiera son para mí lo que quiero, ni tampoco es porque no lo he trabajado. Lo trabajé duro y parejo y con honradez. Y es algo que pido así. Amén. Nos habla también en el versículo 10. Dios nos va a poner en el lugar donde nosotros necesitamos. Y no es que yo, Señor, quiero estar ahí porque ahí me siento bien. Él sabe lo que le dio justamente a Abraham. En el versículo 11 nos dice, por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Fíjense que Sara no tenía fe. Sara Se rió. se rió. Dijo, Imagina. a mí a mis 90 años me vas a hacer madre, Señor. Y se rió. Y Dios le dijo, sí, justamente vas a ser madre. Y tu hijo se va a llamar Isaac. ¿Y saben lo que quiere decir Isaac? El que se ríe. Eso quiere decir Isaac. Es risa. Sí. ¿Sabías el Sí. profesor de Isaac. palabra y poder Sí. con respecto a esto? El que se ríe. ¿Se acuerdan? Entonces, viendo el tema de Sara, o sea, Abraham tenía fe, Pero en el buen pero Sara sentido, no. Pero en el buen sentido, exacto. O sea, que se goza, que ríe, que pone- Claro. Oiga, Como le interpreto. Sí. claro, porque va a decir el que se ríe. Ella se rió, claro, ella se rió porque dijo, Señor, yo a mi edad, ¿qué voy a hacer tú? Pero Dios le dijo, le voy a dar a Isaac. ¿Por qué? No porque se burla, sino porque era felicidad. Ahora, ¿Ya? Jackie, perdón, una intervención. Qué perfecta que es la obra de Dios. Por Porque supuesto. si nos damos Es un cuenta, precioso Dios. nos deja en libre albedrío. Es un Por hermoso. ejemplo, yo agradezco a Dios. Yo oré desde que entré a Luz de Restauración, comencé a orar por ver a mis hijos conmigo. Pero Dios hace el trabajo. Pero ¿de quién es la decisión? De Noemi, de Joshua. Claro. Qué bien podían ellos seguir en sus actividades o perderse en drogas, en licor. Pero atrás está el Entonces, padre orando. Sí, pero ¿quién No tiene
el poder de decidir. Lamentablemente es nosotros mismos y nosotros fallamos. Pero Dios oyó la oración suya para Claro, sí, como pero cabeza yo de por eso digo gracias Dios, porque les dio el toque divino para que tomen una decisión, la correcta. Pero quien tiene que tomar la decisión es cada uno. A eso voy. Entonces, es de ahí lo importante de que nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones que hagamos, en las decisiones que tomamos, porque si no, eso depende también, no habrá nada en el mundo, salvo Dios, que pueda regresar, pero si es que uno se rinde, si es que uno acepta el error, si es que uno dice, no, es verdad, hice mal, Dios mío, perdóname, y ayúdame. Qué bonito, ¿no? Mira, yo quiero compartirles algo que Anita Paula me ha dicho. Y ella llora. Me dice, mami, yo cómo me arrepiento de haber perdido tantos años de mi vida en cosas tan vacías, tan huecas. Hoy estoy haciendo una segunda carrera, me dice, mami, si hubiera hecho cosas tan grandes, que mi hija cerebro tiene lo que quiere. Y mi hija tiene el tercer y alto. Pero fue excelente. Pero lastimosamente tomó malas decisiones. Pero eso no quiere decir que ese pasado a ella le define. Y ella, no lo digo yo, lo dice ella. Claro, Mi pasado a mí no me define más. A mí me define lo que yo soy ahora. Y a mí nadie me puede volver a decir que yo soy eso. Porque yo ya no lo soy. bendito. Claro. Es mi pasado y yo ya no lo soy. Por eso yo te digo, niño, qué bendición que tus hijos no hayan caído. Pero si hubiera caído, tampoco pasa nada. No, porque de ahí Lo aprende. importante es levantarse. Si te quedas Porque en la vivieron, bicicleta la puede primera caer vez, no mil lo veces, duras. hija me dijo, mami, se para. pasar por Sigue eso, adelante. creen que es lindo, porque nos dicen los dioses. Pero vivir y pasar por eso es el infierno puro. Es el infierno puro. Y Tener Anita, un ¿quieres que problema te de diga adicción algo? por andar en la calle tomando, drogándote, vendiendo y consumiendo. Anita, querida, Ese es el infierno puro, aquí en la tierra. y les voy a decir algo, hasta con mis hijos, pero ya ahorita lo que tú dices en realidad a mí no me importa. Yo cuando perdí a mi esposa me hundí en el licor, me hundí, fui alcohólico, o como dicen, soy alcohólico, que hay que decir, porque lamentablemente, Fui así. lamentablemente, esa fue la decisión mía, el refugio. Así que yo sí puedo saber que eso es del infierno, porque en su momento uno cree que está bien porque se desinhibe, se desahoga, pero ¿qué pasa al día siguiente? Cuando te sientes como basura, porque has quedado hasta en ridículo, porque has quedado, la gente te ve, aunque tú no lo creas, la gente te mira, y no es que te tiene compasión, sino más bien te comienza a juzgar. Así es. Y mi hija también me dijo algo. Los jóvenes de ahora tienen derecho a equivocarse. Así como yo lo hice. La diferencia, mami, es que muchos se pierden. No todos salen como yo. Y ella va a ayudar a muchos. No todos salen como yo, porque hay personas, ¿no? Mami, que recaen y recaen, recaen y recaen. No salen. Dice, y mami, yo ahorita estoy en lista, pero yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en él. No decirle a mi hija, mira esto, porque ellos ya saben hasta más que uno. Yo definitivamente me doy cuenta que estoy en mañana. Y yo del mundo como tal no supe nada y no sé nada. Pero si nosotros nos mantenemos fieles, padre, creyendo y confiando en lo que dice la Marcita, de que mi hija no va a caer, aunque ella misma inclusive diga, mami, no sé si algún día vuelva a caer, no lo sé. Solo le pido a Dios que no me permita que vuelva a caer. Pero yo sí creo que Él no lo va a permitir. Que no lo va a permitir. Siempre cúbrale con la sangre de Cristo. Y por eso estamos aquí, pues por eso, porque si no, no tendría sentido. Por supuesto. Por eso estamos aquí. Estamos Aquí estamos en la brecha por aquí nuestra estamos familia, adorando, nuestros aquí estamos hijos. predicando, aquí ustedes estamos que hablan. aprendiendo, Estamos aquí en la estamos brecha. opinando. ¿Por qué? ¿Qué vivimos por fe? El versículo 12 dice, así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Aquí, ¿qué miraría Dios en Abraham? La persistencia y el amor, pues Algo más La importante. fe de él. Algo más importante. La fidelidad. Su paciencia. La actitud del corazón.
el corazón. Y a veces nos olvidamos de eso. Decimos la paciencia. De Job decimos, también, pues. pero es la actitud del corazón. No hay más. O sea, no hay más. A veces con mi esposo decimos, él me dice, quiero ganarme la lotería. Y yo digo, Señor, ¿será que tú conoces el corazón de mi esposo y le dejas ganar? Y me han venido un pocotón de pensamientos a la cabeza y digo, no le voy a decir, porque Dios ya conoce. Entonces Dios conocía, el Señor conocía el corazón de Abraham. Por eso Él le concedió, le concedió. No, yo no digo que se va a ganar, sino que yo le pregunto a Dios. Dice Dios que la fe nunca se aparta de nosotros. Que vive siempre. No, la fe, o sea, por fe vivimos, no hay más. ¿Sí? 13, aquí dice, todas estas personas murieron, mira lo que dice aquí. Eso es a lo que el mensaje de esta prédica de la fe, porque siempre nos han hablado, es que por fe, es que la fe, es que la fe, es que dalo por hecho, es que vas a tener y vas a tener y vas a hacer, sí, pero mira lo que dice, todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Claro que sí hubo esto, ¿no? Claro. Pero como tenían fe, les vieron de lejos y les saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido. Por medio de Isaac tendrás descendientes. Imagínese cómo se sentiría Abraham. Señor, me das un hijo, el que tanto te pedí, y me pides que ahora te lo entregue. ¿A qué juegas? O sea, yo hace rato hubiese dicho, ¿a qué juegas? O sea, ¿qué pasa? Pero Abraham no dijo eso. Abraham dijo, se lo voy a entregar, porque yo sé que mi Dios no me lo va a quitar. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el conflicto que muchas veces tenemos. Pero ahí está la fe. Y dice, es que, a ver, ¿dónde me quedé en acá? Es que Abraham reconocía, mire, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. O sea, Abraham dijo ese momento, si se muere mi hijo, yo sé que tú vas a resucitar. O sea, esa fe de llegar a tal punto en decir, si lo matas, me lo vas a devolver otra vez. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo? No sé, pero era su fe. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo. ¿Qué fue? Intención del corazón. Vio el corazón, vio su fe. Y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José al morir dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos. Ñaña, y ahí quiero contar algo. Por eso, papito Dios dice, ¿no es cierto? Cuando Pedro se estaba hundiendo, les dijo, hombres de poca fe. Porque a veces la fe, nosotros pensamos que la fe, y seamos sinceros, muchas veces pensamos que la fe queremos verle que se materialice. Pero en realidad, nunca, o casi que nunca nosotros sentimos que ya la fe está en nosotros. Muchas veces nos acuerdan de hombres de poca fe, ¿cierto? Ver para creer. Entonces, el ver justamente es que algo que se materialice. Y quiero comentarles algo, miren. La fe que nosotros depositamos, inclusive, miren, en las chicas en el centro. Ayer ingresó una chica que le trajeron rescatada de San Roque.
y estaba viviendo en los parques de abajo. ¿Sí? Dio luz hace 2 semanas. ¿Ya? Dio luz hace 2 semanas. Consume TUSI, consume pasta base, consume H, consume entonces, y todo el proyecto del embarazo consumía y le quitaron a la guagua. Lógico. ¿Sí? Entonces, y ella ahora está metiendo una guerra en el centro porque quería seguir a consumir. Ella no le importa a su hijo. Muy bien. Entonces, por eso que la fe, muchachos, la fe viene por lo espiritual, no viene por el sentimiento. Es una conciencia que nosotros debemos creer que eso está para nosotros. Y tenemos que tomarla y recibirla. ¿Ok? Pero también va a ser voluntad de Dios, porque también esa fe tiene que ser alimentada por obra. ¿Sí? Y la obra en espíritu y en verdad. Y le cuento algo, eso sí es espiritual, porque me dice, mami, yo no era eso. Yo no soy eso, yo no encajo en esa gente. Pero ahora Pero el diablo dice que me hacía perseguir eso, me hacía que me esta curiosidad por eso. Que quiere encajar en eso para conocer, porque la curiosidad es una cosa que me mataba. Hermanos, Por curiosidad empieza todo y miren, la gente se pierde. yo quiero leerles algo que es bien importante también, ¿no? Porque aquí también estamos diciendo cosas bastante duras. Pero verán lo que dice el Padre amado, porque Él es bien bueno, es un bondadoso Dios. Dice 1 Corintios 10:13, dice, Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados o probados más allá de lo que podemos resistir. Ojo, junto con cada prueba, Él proveerá la salida o la fuerza necesaria para soportar. Aunque las pruebas pueden sentirse insoportables, la promesa bíblica asegura que con el poder de Dios todo es posible. Amén. Como dice, si tú no lo haces porque no lo puedes hacer, Dios te hace que sigas el proceso y que caigas rendido a sus pies. Cuando ya no haces caso. Ahí un proceso. Ahí interviene algo que generalmente cuando nosotros estamos en épocas malas, ¿sí? La voluntad se pierde. ¿Sí? Y otra cosa es la buena voluntad, que viene de lo espiritual. ¿Sí? Y muchas veces Dios siempre nos está dirigiendo, digo a los chicos allá en el centro y a las chicas, muchas veces Dios está que te cuide y te cuide y te cuide. Pero también es una elección de nosotros. Entonces, y ahí viene la reconexión con el Padre. ¿Sí? Pero esa fe es la que nosotros depositamos ahí para todos, cada una de las chicas y de los chicos. Por eso yo digo, yo siempre tengo fe en ti. Siempre debemos tener fe, porque ya debemos creer que eso está hecho. Y eso es creer que ya está, y eso es lo que dice en Hebreos 11:6, que ya está hecha esa fe. Que no lo veamos, pero siempre está haciendo algo. Pero la palabra de Dios dice que en Hebreos está hablando de que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, les diríamos de esa montaña que se pasa al otro lado. En mi caso, yo estaba pidiendo una cierta cantidad de dinero. Esto, para esto, para esto. Pero no se reciba, más me puso el Señor. Dice, si yo te doy dinero, ¿qué vas a hacer? Yo pienso que ya obteniendo ya una cierta cantidad de dinero, yo creo que el corazón de uno va a cambiar. Se dura. Va a cambiar, y luego, como dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a decir que quién es Dios. No le pida dinero, pídale que abra puertas, pídale que abra nuevas ideas, pídale que ponga en su vida nuevas personas. La gracia y el favor para que usted tenga los medios de procesos. Señor, muéstrame. Lo que pasa es que Dios dice que no da dinero, o sea, que nosotros, a nosotros, por ejemplo, nos decían eso, eso tenemos que sacarnos eso de aquí, porque eso es lo que nos decían en las iglesias, ¿no? Anda al cajero, anda así, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir es, por ejemplo, trabajo, eso sí, trabajo bien remunerado. ¿Cuántas veces utilizábamos a Dios, no es cierto?
ahora sí le voy a probar a Así Dios. O sea, ¿quién Sí. soy yo para probar? Es que basado en... Pruébame. El prueba. Prueba. El prueba la dio. Una vez, Andrés, tengo 3 pacientes. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo 3 pacientes, no tengo más, le dije. No tengo más. Ya no tengo pacientes. Me quedé sin pacientes. Le dije, ¿sí? Y yo me dramatizo, ¿no? No tengo pacientes. Le digo, yo me pongo en oración y digo, Señor, perdóname por último, si tenga uno. Ya tú los vas a traer. Y yo con humildad veo a mis niños vendiendo, pongo a las personas que realmente necesitan. Señora, si sea que tú me tengas que probar en mi carácter, dame paciencia. Y dicho y hecho, ¡pah! Me viene una niña autista, pero una mujer por primera vez en mi vida. Chicos, están viviendo. ¿Qué hijo? Sí, Así es, bendito Dios, bendito Dios. La horma. Las dos cosas, la desobediencia y la Así queja. tenemos que decir, Diosito, bendito sea el papá. La queja, yo creo que la queja es... Terminamos, ¿ya? Vamos a primera de Pedro 5:10. Ahí hay una palabra que el Señor les va a decir. Para resumir. Primera de Pedro 5:10. Don Pedro, ¿dónde está? Pedro 5:10. Leña, ¿no? 5:10. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Entonces, ¿qué sí tenemos que padecer? A eso voy. No es fácil. Es que por fe, ya. Por fe, es que por fe tengo, por fe tengo. Dentro de todo eso, sí es necesario. Que sí. Porque si no, no volviéramos nosotros. Es como dice, Sí. como se dice, la fe sin obra no vale. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dar el pasito de fe, sí. O sea, Dios va a hacer, pero nosotros tenemos que tratar de hacerlo. Y cuando ese Dios fluye, usted da todo. Y además hay otra cosa, el Señor nos adiestra para el combate, porque podemos tener el pescado y si no saben cocinar, Y a veces le pedimos algo. si no le saben Dios freír, ha dicho, si no le saben limpiar, estás preparada, ¿qué estás haciendo para que hagas esa obvio. cosa? A ver, mírate. ¿Cómo Dios ves? conoce nuestras intenciones en nuestros corazones. Escuchen esto. El significado dice, Dios usa las pruebas temporales para desarrollar el carácter cristiano. Que gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Bueno, Padre, estamos bendito pidiendo Dios. pruebas. No, amén. Santa palabra No nos pida pruebas. en vida, Señor. La promesa es que Vida el mismo abundante. Dios es quien restaura y sostiene al creyente, no dependiendo de su propia fuerza, sino de la gracia. Amén. Entonces, hermanos, esto nos anima a que, aunque sigamos pidiendo y no lo veamos, no nos desanimemos. Sigamos. Señor, si hoy no se venden los pianos, no importa, sé que se venden en tu tienda. Amén. Pero lo peor No que sé usted cuándo puede decir será, es, pero es ya. que este día, Sí, es que yo esta semana, sé que es que será, este pero fin de mes. Nosotros no tenemos por qué Dios es el manipular a Dios Dios. de repente. Por su A esa parte no ni llegamos. probar, ni A mucho esa parte no llegamos. Te he preguntado, he probado de Sagrado. todo, seguro, ñaño. He probado de todo. ¿Qué te falta para vender? Pregúntate. De eso. ¿Sí? Pregúntate. Algo falta. No, lo que pasa es que Haz ese también... ejercicio a ver qué pasa. ¿En qué estoy Lo fallando? que Yo, pasa no es que eres es tú, el Señor, valor. soy yo. Es el valor. Sí, hace el valor. Cuando decirte que yo voy a traer un piano vertical, porque me están pidiendo también un piano vertical. Voy a traer un piano vertical. Entonces, los pianos verticales, esos, por ejemplo, que la gente, por el costo, o sea, se anima. frenan, claro, se limitan. Ese es el asunto. Pero yo sé que de una u otra manera, Así es. Pongámonos de pies, por favor. Ya. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, Señor, de poder cada uno, Señor, intervenir. Porque hasta por fe, Señor, hablamos y decimos y contamos los testimonios y contamos las vivencias y contamos, Señor, porque todo eso nos edifica, todo eso nos enriquece y todo, Señor, lo que tú hablas y lo que hablaste esta noche, Señor, a través de Hebreos 11, a través de los patriarcas, Señor, que nos dejaron este legado tan precioso que es la fe, Señor. Te damos las gracias, Padre. Y si aún nuestros ojos no ven cumplido lo que te hemos estado pidiendo, Señor, no importa.
seguiremos perseverando, Señor. Seguiremos con nuestra fe inquebrantable y seguiremos, Señor, siendo procesados, siendo, Señor, cernidos, siendo probados en nuestro corazón, en nuestra paciencia, en los frutos del Espíritu Santo que tú mismo nos has dado, Señor. Gracias te doy, amado Dios, porque tú eres un Padre bueno, eres un Señor soberano y que nuestra fe siempre está ahí, Señor. Que esos vientos de gloria, Señor, puedan llevarnos al propósito que tú tienes para nosotros. En medio de las circunstancias, ayúdanos.